Hola, soy Lucho Loaiza, comunicador social y periodista colombiano. A continuación, escucharás la lectura de un fragmento del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, libro Hallazgos y Recomendaciones. Recuerda suscribirte a este canal y activar las notificaciones para avisarte cada que se publique un nuevo episodio. Producir, editar y difundir estas grabaciones no sería posible sin tus aportes y donaciones a través de la cuenta de Nequi 319-230-5494. Gracias por escuchar. Ahora sí, comencemos. 3.4 Asesinatos selectivos. La eliminación de quienes han sido considerados como enemigos fue el modo más extendido de hacer la guerra en Colombia. Se trata de la muerte directa, intencional, debido a la concepción del otro como un enemigo que hay que eliminar por motivos ideológicos o políticos o simplemente porque es un obstáculo para lograr el control del grupo armado, al considerarlo sospechoso o simpatizante del bando contrario, o en otros casos, incluso con base en estigmas por su condición de género o por la situación de exclusión o marginación social. Las acusaciones de guerrillero o sapo antecedieron a muchos de ellos. Un sector contra el que se cometieron muchos de estos asesinatos fue el de los líderes comunitarios o políticos, como una forma de acabar con su resistencia, forzar la colaboración o producir una parálisis colectiva. Cuando los territorios de Colombia pasaron a ser escenarios de disputa entre grupos opuestos, en donde entraban y salían en diferentes momentos, la violencia contra la población civil aumentó, y los asesinatos se extendieron bajo las acusaciones de que las víctimas habían colaborado con el otro bando, eran informantes o simplemente cruzaron las fronteras de esos territorios visitando otras comunidades u otros barrios, o desplazándose para comprar o hacer gestiones por motivos de su trabajo. Todas estas fueron con frecuencia causa de esos asesinatos. En menor medida, también lo fueron formas de control interno dentro de las organizaciones armadas, como asesinatos de integrantes de los mismos grupos armados que no acataron las reglas internas, tuvieron diferencias políticas o ideológicas con el grupo o intentaron desertar, lo que habitualmente se refiere como ajusticiamientos en una forma abusiva. Según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, desde 1958 hasta 2021, se registraron 179.076 víctimas de asesinatos selectivos cometidos por grupos paramilitares, grupos guerrilleros y la fuerza pública. También pueden calificarse como ejecuciones extrajudiciales los asesinatos perpetrados por particulares que son instigados, consentidos expresamente o que son producto de la tolerancia manifiesta de agentes del Estado, hechos que por demás comprometen la responsabilidad del mismo Estado. Tras la firma del acuerdo de paz con las FARC-EP, aumentaron los asesinatos de líderes sociales y excombatientes de esa organización. Según el informe de abril de 2022 de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, desde la firma del acuerdo de paz hasta el 25 de marzo de 2022, 315 excombatientes de las FARC-EP fueron asesinados y 27 desaparecidos forzosamente. Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, Informe trimestral del Secretario General, abril de 2022, página 2. Por otra parte, Indepaz reporta que desde la firma del Acuerdo de Paz hasta marzo de 2022 han sido asesinadas 1.327 personas que ejercen el liderazgo social o la defensa de derechos humanos. Por su parte, el programa Somos Defensores asegura que las personas que ejercen el liderazgo social o la defensa de los derechos humanos asesinadas desde 2017 hasta 2021 son 723. Programa Somos Defensores, informes anuales desde 2017 hasta 2021. Las diferencias en estas cifras no ocultan la grave realidad y su impacto en las comunidades afectadas y el propio proceso de paz. De los registros existentes del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre asesinatos selectivos, el 42% de los asesinatos se les atribuye a grupos paramilitares, seguido de las guerrillas con 16% y agentes del Estado con 3%. Sin embargo, casi en 4 de cada 10 casos se desconoce la autoría, 35%, ya sea por señalar que fueron hombres armados, a veces sin distintivos, que actuaron de noche tratando de confundir su identidad,
en momentos en que actuaron a la vez dos o más grupos, o por el miedo de señalar a los culpables o por falta de confianza. Estas cifras deben considerarse con atención, pues los criterios del Centro Nacional de Memoria Histórica para atribuir responsabilidades se basaron en cierta medida en la existencia de procesos judiciales y disciplinarios, así como con sentencias y fallos, lo que aumenta las cifras de paramilitarismo. En el mismo sentido, una práctica generalizada fueron los asesinatos selectivos que eran ordenados por militares y ejecutados por paramilitares, lo que en su momento la Defensoría del Pueblo caracterizó como una forma de violencia por delegación. El Defensor del Pueblo, en 1997, señaló: los grupos paramilitares se han convertido en el brazo ilegal de la fuerza pública, para la que ejecutan el trabajo sucio que ella no puede hacer por su carácter de autoridad sometida al imperio de la ley. Se trata de una nueva forma de ejercer la represión ilegal sin cortapisas, que algunos analistas han llamado, muy acertadamente, la violencia por delegación. Defensoría del Pueblo. Cuarto Informe Anual del Defensor del Pueblo al Congreso de Colombia, 1997. Serie de documentos número 11. Bogotá, 1999. Páginas 59 y 60. Los asesinatos selectivos fueron parte de la violencia de distintos grupos armados, pero en algunas ocasiones se concentraron en cierto tipo de víctimas y territorios que se trataba de paralizar o conquistar. En algunos casos, especialmente contra organizaciones y sectores de oposición política, también formaron parte de una estrategia de exterminio. En el caso del partido político Unión Patriótica, UP, órganos judiciales en los ámbitos nacional e internacional, la JEP y la Comisión han establecido que hechos como la persecución, los atentados, los hostigamientos, las desapariciones forzadas y otros hechos de violencia registran por lo menos 8.300 víctimas. 5.733 de estos casos son asesinatos y desapariciones forzadas entre militantes y simpatizantes de la UP. Aquí vale la pena tener en cuenta que la persecución política en conexidad con el asesinato es un crimen de lesa humanidad según el artículo 7º, 1, A y H del Estatuto de la Corte Penal Internacional. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Comisión de la Verdad y la JEP revelan cifras de la violencia contra la Unión Patriótica, marzo 04 de 2022. La cifra da cuenta de 4.171 homicidios en contra de militantes, 445 de no militantes y 1.024 desapariciones forzadas de militantes y 93 de no militantes. JEP, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, auto número 075, 7 de abril de 2022. El análisis del caso de la UP muestra que se trató de un plan sistemático y generalizado de exterminio, como ha sido señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que configuró un genocidio de carácter político. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fueron 5 los planes de exterminio: los planes de Esmeralda, 1988, y Retorno, 1993, que habrían tenido como objetivo desaparecer las seccionales de la UP en los departamentos del Meta, Caquetá y en la región de Urabá. La Operación Cóndor, 1985, y los planes Baile Rojo, 1986, y Golpe de Gracia, 1992, probablemente se dirigieron a socavar las estructuras de dirección nacional del movimiento y a asesinar o secuestrar a sus dirigentes elegidos a las corporaciones públicas. Campos Sornosa, Yesid, El Baile Rojo, Anexo 42, 1718, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Manuel Cepeda Vargas versus Colombia. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Y Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz. Sentencia del 30 de octubre de 2013 en el caso del postulado Ebert Velosa García. Párrafo 372. Los hechos se produjeron como un intento de disminuir la incidencia del poder del partido que suponía una esperanza de cambio, en el contexto de un incipiente acuerdo de paz con las FARC-EP en 1985, limitando sus posibilidades de acción y participación democrática, atacando sus bases organizativas y eliminando sus liderazgos en cabeza de alcaldes, concejales, congresistas, senadores y hasta 2 candidatos presidenciales, además de militantes y familiares.
Si bien hubo violencia de las propias guerrillas en algunos ataques contra víctimas de la UP, según la información del Proyecto Integrado de Datos GEP-CEV-HRDAG, en el 69% de los casos se identificó la responsabilidad paramilitar y o militar y/o de agentes del Estado. Si llegaste hasta aquí, te pido me apoyes compartiendo estas grabaciones con tus familiares y amigos, para que más personas conozcan la verdad del conflicto armado en nuestro país. Gracias por escuchar y hasta pronto.